Amigos, ya se encuentra con nosotros el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Él es un reconocido político boliviano, ha sido 5 veces ministro durante el gobierno del doctor Sánchez de Lozada. Actualmente él radica en Estados Unidos, es el presidente del Instituto Interamericano para la Democracia. Va a ser un gusto recibirlo en Andahuaylas, en el programa El Emprendedor, para conversar justamente algo que él domina y es autoridad para referirse a ello: la situación del castrochavismo en la región. Doctor Sánchez, buenos días, bienvenido a Andahuaylas, bienvenido a El Emprendedor. Mucho gusto, Marino. Un saludo a usted y a toda la importante audiencia del emprendedor en el Perú y en toda la región. Doctor Sánchez, ¿cuál es la situación actual del castrochavismo en la región, acá en Sudamérica? Vale la pena recordar primero qué es el castrochavismo. Es un nombre que viene de dos apellidos funestos, Fidel Castro y Hugo Chávez. Y se llama castrochavismo porque es el alias, es el nickname del socialismo del siglo XXI, que es el proceso que nace a partir de 1999, cuando la dictadura cubana agonizaba en su periodo especial y estaba a punto de disolverse, cosa que hubiera producido la libertad del pueblo cubano, y llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y acude a auxiliar a la dictadura entregándole dinero, petróleo, y así el siglo XXI se inaugura con la sombra de la aparición de lo que llaman proyecto populista bolivariano, liderado por Hugo Chávez y teniendo a Fidel Castro como segundón. Pero en el avanzar de los años, lo que sucede es que Cuba se encarga de eliminar a Hugo Chávez. El ex candidato y gobernador en Venezuela, Enrique Salas Sommer, ha denunciado y ha probado que ha sido la dictadura cubana quien ha matado a Chávez, porque a partir de la muerte de Chávez se produce el hecho de que Cuba se queda con todo. Se queda con Venezuela como colonia, se queda con el proyecto, ya socialismo del siglo XXI, y lidera las dictaduras en la región que se han expandido hoy día y que además de la dictadura de Cuba, bajo su mismo modelo de terrorismo de Estado, controlan Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y que además tienen gobiernos paradictatoriales, gobiernos en países democráticos pero que están a su servicio, con López Obrador en México, Fernández Kirchner en la Argentina, Petro en Colombia y el recién llegado este año Lula en el Brasil. Entonces el castrochavismo es la definición de esta organización de crimen organizado transnacional que, liderada por Cuba y con presentación de política, ha expandido el modelo de la dictadura cubana por la región para sostener actividades criminales que van desde la violación de los derechos humanos, el terrorismo de Estado, el terrorismo internacional hasta el narcotráfico. Y por eso esas dictaduras, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, son visiblemente narcoestados. Entonces, eso es el castrochavismo y viene de los apellidos de Castro y Chávez. Si Chávez hubiera sobrevivido y no hubiera sucedido este hecho de su muerte, entonces seguiría siendo el jefe y de repente estaríamos hablando del Chávez castrismo. Pero el hecho es que la dictadura cubana lidera y es la dueña del proyecto y que el socialismo del siglo XXI, que es la presentación que quieren dar para darle señal de política a esta movilización criminal, es el castrochavismo. Y ese es el castrochavismo que amenaza desde hace muchos años al Perú y que de repente, sin que ustedes se hayan dado cuenta, también ha pasado por el gobierno del Perú, el que ha protagonizado los escándalos de corrupción del Lavallato y gracias al que tienen ustedes una cantidad de expresidentes peruanos en la cárcel. Sí, pues efectivamente hemos sentido la huella, hemos sentido la preocupación y el interés que ellos también están y las acciones que están realizando. Sin embargo, a Dios gracias, menos mal que la justicia en Perú está funcionando también y como usted dice, tenemos varios expresidentes presos y procesados también. Justamente dentro de ello, doctor Sánchez, a su apreciación, ¿cómo está desarrollándose el castrochavismo en la región con la llegada este año de Lula y con los escándalos que actualmente está afrontando Petro estos días en Colombia, ¿no? Hay varios temas. Primero, el castrochavismo está identificado. Hasta hace unos años navegaba con bandera de política, bajo el dogma de revolución, bajo el dogma de proceso de cambio. Y la nota característica más importante de este momento para el socialismo del siglo XXI, castrochavismo, es que sus dictaduras están cayendo.
y se están cayendo en presente continuo, o sea, está sucediendo. Y eso está sucediendo por 4 razones que paso a explicar. Primero, y esto usted lo puede mirar en la dictadura jefe, Cuba, en Venezuela, en Bolivia o en Nicaragua, no tienen pueblo, no tienen ningún respaldo. La gente está escapando de Cuba como puede. Hay más de 7 millones de venezolanos y en aumento en el mundo. El exilio político de Nicaragua es de varios cientos de miles de nicaragüenses. Hay más de 8.000 exiliados bolivianos y ninguno de estos regímenes llega a un 10% de apoyo popular real. En Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, ni el 10% del pueblo los quiere, quisieran que se vayan. Por eso ellos usan la fuerza, el terrorismo de Estado y el fraude electoral y las elecciones en dictadura para presentarse permanentemente en el poder. El mejor ejemplo de esto se puede dar con lo que ha pasado en Nicaragua. El dictador nicaragüense encarceló a toda la oposición para que después, entre comillas, ganar una elección. O sea, el primer elemento, no hay pueblo. El segundo elemento, no hay economía. Cuba es un país miserable desde hace muchísimo tiempo y se pensó que con la llegada y la asociación con Venezuela, que Venezuela el año 1999 era el país más rico de Latinoamérica, Cuba hubiera podido aspirar a ubicarse en una posición igual. Todo lo contrario, han hecho de Venezuela el país más miserable de Latinoamérica junto con Cuba. Hay un estándar de miseria que se califica cada año y la disputa es quién ocupa el primer lugar. El año pasado lo ocupaba Cuba, ahora lo ocupa Venezuela, pero Cuba está en segundo lugar. Y han llevado a Argentina, un país tan rico, al sexto lugar en la calificación de miseria mundial. O sea, no hay economía y no hay probabilidad de que recuperen nada porque no producen nada. Convirtieron a Cuba en lo que llamó el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Almagro, en una dictadura jinetera, donde el negocio más importante era el del turismo sexual, ni eso ahora, porque la gente se está escapando y porque obviamente no hay la seguridad ni siquiera para que esa clase de crimen se siga cometiendo. O sea, no hay pueblo, no hay economía. Tercera cosa que no hay narrativa. Los cubanos engañaron la dictadura cubana engañó a Cuba y al mundo por varias décadas, sobre todo el siglo pasado, con el cuento de la revolución cubana. Chávez llegó y echó el cuento de la revolución bolivariana. Evo Morales fabricó el cuento del proceso de cambio, la revolución indígena. Y después apareció de nuevo, el año 2007, Ortega hablando de la revolución sandinista. Hoy día nadie cree en esos 4 cuentos, ni en ninguno, porque no es revolución, es crimen organizado. O sea, no tienen narrativa. No tienen pueblo, no tienen economía, no tienen narrativa. Y lo cuarto que no tienen opciones. ¿A dónde van a correr? ¿Dónde va a aparecer otra Unión Soviética que mantenga la dictadura parásita de Cuba que la mantuvo desde el 60 hasta que el 91 desapareció la Unión Soviética? No hay. ¿Dónde va a aparecer otro Chávez que entregue otra Venezuela del 99 hasta ahora para que la destrocen y la convierta en un país miserable? No existe probabilidad de que ningún país asista o tenga la capacidad económica para mantener estas 4 dictaduras que están en caída, ni siquiera la dictadura cubana sola. Y aunque se están vendiendo a China, a Rusia, a Irán, con convenios que afectan totalmente la seguridad de la región y la soberanía de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, el ejemplo más terrible es el último acuerdo que Cuba le ha ordenado a Bolivia firmar con Irán. Aunque están haciendo eso, sigue cayendo la miseria, no hay dólares, hay pobreza, hay inflación, hay miseria y no tienen opción, o sea, se están cayendo. Y van a terminar más pronto que tarde en Cuba con la carga del machete. Desde el 11 de julio de hace 2 años, el pueblo cubano no ha dejado de protestar. En Venezuela tenemos ahora un proceso electoral en marcha donde el gobierno ya no sabe qué hacer con la candidata que tiene un respaldo popular amplísimo, que es la señora María Corina Machado. En Bolivia, convertida en narcoestado, están tratando de tapar de cualquier manera el entreguismo que acaban de hacer por orden de Cuba, entregando el litio boliviano a Rusia y a China a través de un acto simplemente administrativo.
Y en Nicaragua el dictador se apropia de todo, de las iglesias, de la Cruz Roja, de los edificios que alquilaba la OEA, de todo, pero no tiene recursos, o sea, se están cayendo. Esto no puede durar mucho más y lo único que falta es que la comunidad internacional, los países democráticos, cumplan sus obligaciones internacionales de hacer respetar los derechos humanos y de respaldar a los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua que están en resistencia civil, estableciendo sanciones inhabilitantes para que los regímenes dejen de tentar el poder y de oprimir a los pueblos. Está sucediendo. Hay una falla muy grande de los gobiernos democráticos y del sistema internacional, que en vez de señalar y en vez de sancionar a las dictaduras, las han estado asistiendo, como el caso de la Unión Europea, como el caso de algunos gobiernos paradictatoriales como el de Brasil, como el de Colombia. Pero eso también está cambiando porque los pueblos están reaccionando. Hay procesos de cambio en Europa. La guerra de invasión de Rusia a Ucrania marca un momento de diferencia y las dictaduras no tienen ninguna viabilidad en el curso de pocos años. Doctor Sánchez, confiemos en que esto se dé así, que los pueblos luchen por su independencia, por su libertad, por las democracias, mientras ellos seguirán también haciendo los esfuerzos para avanzar en sus objetivos. Escúcheme, los pueblos están luchando y uno de los grandes ejemplos es el Perú. Han tratado de volver al Perú un país castrochavista y las instituciones, la democracia, el pueblo han resistido. Ha habido un golpe, un autogolpe de parte del presidente Castillo y hoy día está en la cárcel. Y aunque la segunda de a bordo, que era la vicepresidenta de Castillo, está en el poder, no tiene condiciones políticas para proseguir con ese proceso y ha tomado el rumbo de la democracia. O sea, el Perú se está salvando, sigue bajo amenaza. Y así como el Perú, Colombia, donde hay un gran escándalo que demuestra por la boca del hijo de Petro que él ha sido financiado por el narcotráfico y por el castrochavismo, que son básicamente lo mismo. En el Brasil ha empezado la reacción contra Lula, que está siendo acusado de alta traición a la patria. En Chile, el presidente Boric ya ha cambiado su posición respecto a Venezuela y respecto a la dictadura de Nicaragua. Falta que la cambie respecto a la dictadura de Bolivia y de Cuba, a las que no mencionan. Pero se están cayendo. Hay elecciones en la Argentina. No va a reelegirse ni hay posibilidad de que gane siquiera el grupo del kirchnerismo, representado por Fernández Kirchner, y su candidato las tiene muy pesadas. A fin de año hay otro gobierno. Entonces, las cosas están pasando. En Bolivia hay un proceso de reclamo y de resistencia social creciente y pese a que hay más de 280 presos políticos, el pueblo sigue en resistencia. Y donde usted se fije, ¿sabe por qué? Porque la gente en el siglo XXI quiere libertad y en el marco de la libertad no le importa la ideología, no le importa ni la izquierda ni la derecha, le importa el buen gobierno. Y los que se caen son los malos gobiernos y estos gobiernos criminales son malísimos de principio a fin. Así es. Qué interesante y qué esperanzador escucharlo, doctor Sánchez. Esperemos por el bien de nuestras democracias que la población despierte, conozca sus derechos y ansíe y se oriente hacia su libertad. Igual, los mismos deseos para nuestro hermano país de Bolivia. Esperamos verlo pronto por allá también, lidiando por la democracia. Gracias, muy amable Marino, muy amable, muy gentil.